Cristian Núñez, hombre de radio, Radio Urbano. 8 de la mañana, con 12 minutos. Bien, pues estamos de regreso, hacemos este Radio Urbano en vivo. Vamos a conversar acá con la directora regional de la Fundación de Superación de la Pobreza, Lucía Silva. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días. Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias por este espacio. Lucía, bueno, el tema de la pobreza en Chile, al parecer hemos ido retrocediendo, ¿no? Tengo la impresión, de la pobreza extrema me refiero, que de alguna manera en los primeros años de la democracia, una de las grandes tareas que tuvieron los gobiernos que entraban en esa época de Elwin, después Frei y Lagos, Bachelet también, fueron disminuyendo la pobreza extrema a niveles bastante relevantes. Pero en último tiempo, con el fenómeno migratorio, con la pandemia, hemos visto un retroceso en esta materia de manera bien importante, ¿no? Así es, Cristian. Los indicadores de pobreza se han duplicado. Nuestra región es una de las más complejas en las últimas cifras. Tanto por... nosotros medimos la pobreza en Chile por dos formas, ¿no? La que es por ingreso, ¿no? Que ven, ¿verdad?, la cantidad de dinero per cápita que hay por familia para poder subsistir y poder con este ingreso poder adquirir la canasta básica, que es una canasta muy básica de alimentos. Ahí hay una medición. Nosotros siempre veníamos como región descendiendo en esas cifras, pero obviamente con las últimas aplicaciones de la encuesta que hace nuestra región subió harto. ¿Subió en cuanto a...? Mira, se duplicó. En este momento no me acuerdo de la cifra exacta. La pobreza. Pero la pobreza medida por ingreso. ¿Ya? La medida por se ingreso. duplicó en términos de cantidad de personas. Exacto, en esa condición. En esa condición, que no tenían un ingreso mínimo para poder cumplir con la satisfacción de esa canasta. ¿Cuál es el ingreso mínimo? Es de acuerdo a la cantidad de... No es algo rígido, Ya. porque también depende Móvil. por la cantidad de número de integrantes por familia. Entonces, si por ejemplo es una persona, por decirte son 30 y tantos mil pesos, pero si fueran una familia compuesta por dos personas, se va de alguna otra forma aumentando. Esto es mensual, monto. ¿no? Claro. 33.000 pesos mensuales. Por ejemplo, es una cifra. Ya. Pero, por ejemplo, si es un grupo familiar de 4 familias, ahí estamos hablando alrededor de 144, 150 mil pesos. Entonces, esa cifra también se modificó en la forma de cómo se medía también la pobreza por ingreso, porque también había una lógica de una cifra que estaba más o menos calculada con los años 80. Ya. Y eso se viene a modificar el año 2013, si bien no recuerdo. Y ahí se hace toda esta modificación también de cómo vamos a medir pobreza por ingreso. Pese a ello, y todos estos aumentos que hubieron en la línea, obviamente con las últimas mediciones, lo que venía pasando en la región se duplicó. Pero también ya era preocupante cuando vino todas las crisis, tanto no migratorias, sino que incluso la crisis cuando tuvimos estallido social. El estallido. Ahí también hubo una gran afectación a las familias. Ya la pobreza que se medía multidimensionalmente ya venía siendo bastante la cifra bien compleja para Tarapacá, porque eso que te decía, que había empleo, había ingreso, pero la calidad del empleo o el acceso a la salud o el acceso a la educación era menos, era bajo. Y ahí teníamos cifras, y hoy día nuestras cifras, y esas sí las tengo más en la memoria, que tiene que ver con el 24,5% de nuestra población, es decir, un cuarto de nuestra población estaba en pobreza multidimensional. ¿Actualmente? Sí, esas son las últimas Tenemos cifras. un cuarto de la población. En pobreza multidimensional. ¿De Tarapacá? En Tarapacá. O sea, de los 300.000 habitantes que tenemos, Un cuarto de la población tiene una... 75.000 personas aproximadamente. Están en pobreza multidimensional. ¿Y esa pobreza es vivir con cuánto? No tiene que ver con ingresos, tiene que ver con acceso. Con acceso. Con acceso. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, en educación, si los niños están escolarizados, si están dentro del el nivel en el que deberían estar los niños. Por ejemplo, en salud, tiene que ver con el control al niño sano, con acceso a ciertas atenciones médicas y prestaciones médicas básicas. Y el cuarto de la población entonces no la tiene. No la tiene. O Por la ejemplo, tiene en malas condiciones. El trabajo, que tiene que ver empleo, tiene que ver con acceso a cotizaciones, por ejemplo. Ya contratos de trabajo, tiene que ver con, por eso, acceso a ciertas prestaciones básicas que se entienden son aquellas mínimas para que las personas puedan tener una calidad. De ahí partir en el fondo, ¿no? Y en este contexto yo me recuerdo que una de las que también nos generaba mucho ruido en la región tenía que ver con empleo, porque hay empleo, pero la calidad del empleo Precario. era muy precaria, y por eso
en pandemia se agudizó tanto en la región, porque ya la precariedad del empleo en la región Ya venía. había Claro. empleo pero muy precario, y con esto de no poder salir, no poder ir a la feria a vender, etcétera, se precarizó muchísimo y eso bajó pero rotundamente los Hay ingresos de mucho la comercio familia. informal que no está, Mucha no está medido informalidad, tampoco en, en los estudios, en las encuestas. Exacto, Y eso además se agudiza con el estallido social y después con la pandemia, y hasta ahora se mantiene, ¿no? Y teníamos otro indicador que también nos daba luces, que como región nos iba a atacar muy fuerte la pandemia, que eran los niveles de hacinamiento. Ujú. Cuando el censo hace su catastro de vivienda y después aplica el censo, nosotros teníamos también, si no recuerdo, éramos el primer lugar o segundo lugar en las regiones con mayor hacinamiento en el país. Hacinamiento donde la cantidad de personas que viven en una residencia, ¿no? Y eso era muy común hace unos años, que se veía mucho en Iquique, de estos CITES, ¿no? Llenos de personas, extranjeros principalmente, que vivían agrupados en lugares tan pequeños. Y eso se ha mantenido, Sí. pero ese era el principal problema antes. Hoy día es ya derechamente sin vivienda. Por la gente que está en tomas. Cuando se hizo el censo y se hizo este censo de vivienda y después se aplica el censo, el censo lo entiende como que hay viven más de 2 personas por habitación, por decirlo, 2,5 personas para arriba. Entonces, efectivamente en Tarapacá lo que se está observando es que estas viviendas estaban teniendo muchas más personas de las que podía vivir. Entonces, en una situación de contagio, Cristian, en donde nos pedían cierta distancia. O Claro, era irrisorio. Era complejo también pensar, y muchas, bueno, utópico. Y para qué hablar de campamento, que también el campamento es una problemática súper grande, que también no tener acceso al agua de manera más fluida. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan como Fundación para la Pobreza principalmente? Mira, nosotros en lo que hacemos en general es instalar a jóvenes profesionales a través de nuestro programa Servicio País, y de ese es el que vamos a hablar, en territorios, en comunidades, la mayoría de ellas aisladas territorialmente, por lo tanto estamos hablando de sectores rurales, pero también tenemos un grupo de intervenciones, territorios focalizados que están en el mundo urbano, como en el caso de Tarapacá, que trabajamos en campamentos, en algunos campamentos y en algunos barrios segregados, como a veces les llamamos, y instalamos a estos jóvenes profesionales en estas comunidades para que puedan junto a ellas levantar proyectos e iniciativas que mejoren su calidad de vida, ¿ya? Es un trabajo en donde el joven se va a vivir a ese territorio, esa comunidad, genera un vínculo que es muy importante para nosotros. Por eso es importante que el joven se vaya a vivir, porque entendemos que en la medida que se vincule en una relación más diaria, ¿verdad? Viviendo ahí, no de estos profesionales que van y vienen, Claro. y vienen, se empapen de esa realidad y puedan de alguna otra forma de generar estos proyectos con mayor empatía y con mayor participación, que es algo súper crítico también hoy día en nuestra sociedad, de que se involucren en la posibilidad no solo de que le consulten, sino que diseñen. Y en ese sentido nuestras áreas son muy amplias, ¿ah? Cuando trabajamos en un territorio tenemos una mirada integral de ¿no? Entonces, si la comunidad, por ejemplo, en el mundo que estamos en Cibaya, a Chacagua y Limaciña, que les mando un saludo gigante a esas comunidades, el tema agrícola es fundamental. Estamos tratando de apoyar a los agricultores en su asociatividad, ¿verdad? En que puedan ellos generar algún acceso a la estructura de oportunidades para poder mejorar sus cultivos. Pero también está la otra problemática del adulto mayor. Sabemos que en el mundo de la precordillera hay mucha población adulta mayor envejecida, entonces estamos también apoyándolos en que ellos accedan a todos los proyectos que hoy día tiene, por ejemplo, Senama. Entonces es un proyecto, es un trabajo de profesionales que generan estos proyectos y estas iniciativas en ámbitos diversos, y por eso también invitamos a jóvenes de diferentes carreras. Y cuando hacen esta convocatoria, que ahora está abierta, imagino, ¿hay interés? ¿Hay mucho interés de estudiantes, de profesionales jóvenes? Sí, de hecho, mira, anualmente estamos recibiendo más de 3.000 postulaciones. Eso habla también de que hay mucho compromiso por parte de ellos, ¿no? En querer participar de este proyecto. Y también yo creo que también es atractivo la posibilidad de conocer nuestro país. Nuestro país es tremendamente diverso, y la posibilidad de que a lo mejor tú eres del norte y postular a una región que no conozcas, ir a vivir a ella por un año, también creo que es una oportunidad. Intercambio, por ejemplo, profesionales de nuestra región se van a otras zonas del país y al revés también. Sí, de hecho, esa es como la idea también, ¿no? Es la idea. Ahora, hay algunas intervenciones muy particulares que a lo mejor, como en el caso a mí me pasa cuando yo estaba en Colchane
Ojalá gente que tenga cierta experiencia de trabajar en zonas tan extremas como Colchane. Hoy día no estamos en Colchane. ¿No están? No, cerramos Colchane un tiempo atrás, hoy día ¿Por qué? estamos en Guara. Es complejo estar en Colchane. Tuvimos una intervención de 2 años en su momento, hacia el año 2015, ¿Y 2016. hoy día es complejo por la situación migratoria? No siempre fue difícil, sobre todo cuando tienes profesionales que vienen de una realidad climática, geográfica, cultural, La tan puna. distinta, la puna. Y por eso el llamado hoy día a jóvenes valientes, porque claro, estamos hablando de comunas muy extremas, fronterizas como Colchane, donde los temas de habitabilidad son complejos, Sí. ¿no? Nuestros jóvenes hoy día tratamos efectivamente de que los municipios nos apoyan, y en eso agradezco a los 3 municipios con los que trabajamos hoy día, ciertas facilidades en la habitación, ¿no? En la vivienda para estos chiquillos, para este equipo que viene a llegar un año de su vida, pero que también, si bien nosotros no estamos con una remuneración de mercado y sobre todo regional, hoy día tú puedes acceder a 560.000 pesos a quienes le interesen, un diplomado seguro de salud, ¿verdad? Tenemos ese es el atractivo generalmente los jóvenes, irse a otra región, saben que en esta experiencia van a aprender, Van a ganar poco, van a ganar poco, en otras zonas aumenta ese sueldo, pero van a entregar... pero claro, y van a salir con un diplomado que también les va a permitir, tienen un seguro de salud, pero sobre todo la experiencia, que como dice por ahí, muchos que hemos pasado por esto, yo también fui Servicio Bahía hace mucho tiempo atrás, es un año que te cambia la vida, y es así. Y es tanto así la que... mirada, po. La mirada, Claro. y sabes que se hizo un estudio y... Mira, después de que terminas tu programa de Servicio País, casi el 50% de los jóvenes se quedan trabajando en la misma comuna o en la misma, perdón, en la misma región en donde fueron destinados. Eso habla de que también logramos un objetivo que es descentralizar el Conectar, recurso y conectar. generar identidad. Exactamente. Y hoy día yo, por lo menos O empatizarla, por lo menos. aquí en Tarapacá estoy muy orgullosa. Yo he visto hartas generaciones y muchos de los chicos que han pasado por Servicio País han hecho vida, familia acá, y eso es un aporte, espero, también al desarrollo de la región. Conversamos con Lucía Silva, la directora regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Ya lo decías tú, de la pobreza multidimensional en Tarapacá. Está en un cuarto de la población al menos. Cosa que es bastante alta para el resto de la región, ¿no? Perdón, el resto del país en comparación, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, es paradójico y esa es una de las cosas que estamos trabajando como fundación. Como los territorios más ricos, como Tarapacá, en riquezas, claro, en riquezas naturales nosotros tenemos, a la vez también son los más pobres, ¿no? Entonces eso es una... Somos extremos en todo. Sí, eso es porque, claro, tú ves acá que tenemos, no solamente pensando en la riqueza de los recursos minerales, ¿no? Tenemos una riqueza biopatrimonial, cultural tremenda. Exacto. Tenemos una cultura ancestral gigante, pero cuando tú miras los indicadores de pobreza en la comuna de Colchane, en la comuna de Guara, en la comuna de Camiña, se duplican, se triplican en algunos casos. O sea, las cifras regionales esconden las cifras que ocurren en nuestras comunas rurales. Claro, se promedia regional, pero Exacto. finalmente las localidades más pequeñas hay situaciones bastante más graves. Nosotros generamos un estudio que se llama Jacaña. Ahí hicimos un análisis bien profundo de la realidad regional, sobre todo de la provincia del Tamarugal. Lo hemos compartido con las autoridades, le hemos planteado también nuestra... ¿Un estudio actual, reciente? Lo cerramos el año 2020. Yeah. ¿Ya? Pero justamente habla de cuáles son el análisis justamente en materia de estos indicadores, las paradojas que se generan, y las principales dificultades actuales, las que se han permanecido en el tiempo. ¿Qué es lo que se destaca y ahí, por algunas ejemplo? algunas estrategias para el desarrollo. ¿Qué es lo que más destacas tú ahí? Mira, dentro de este estudio, yo creo que una de las cosas que más destacamos es lo que te estaba hablando recién, la riqueza biocultural y patrimonial que tiene nuestra región. Y que no es aprovechada. Y que no se está aprovechando. Y se que pierde. Y que las comunidades las quieren aprovechar y las quieren activar y quieren también un estilo de desarrollo que permita preservar todos estos recursos que tienen un tremendo potencial en lo turístico, y desde ahí también no hacen un contrapunto en términos de que entienden que hay parte de la matriz productiva de la región que tiene que ver con una matriz más extractivista, pero también apelan a esta otra forma de producción y desarrollo que tiene que ver con algo de un desarrollo más local, ¿ya? Ahí hay un tema. Yo creo que el otro aspecto bien relevante que surgió tiene que ver con entender las formas de habitar de nuestros habitantes en el Tamarugal. Para la zona central esto es como muy raro o poco comprensible,
pero una forma en que nosotros habitamos es moviéndonos permanentemente, esto de la movilidad. Pero esto afecta de alguna otra forma también en entender cómo poder instalar procesos y potenciar proyectos. Porque las comunidades no son homogéneas, son sumamente diversas, aunque sean muy chiquitas. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que así como tenemos migrantes que se han instalado en los territorios a mantener la agricultura, también tenemos adultos mayores, pero también tenemos gente que va de la ciudad y va y viene, y va y viene, y son los retornados. Entonces, todos estos diferentes grupos de personas, de alguna otra forma, tenemos que ver qué propósito, qué rol cumplen en el desarrollo de un territorio. ¿Ya? Y también que entendemos que hay una política pública que entiende que yo apoyo a una persona que se asienta de manera más estática en un lugar. Y resulta que en Tarapacá hay demasiada movilidad. Y eso yo creo que también es algo que vemos cómo cómo En general, no solamente en el interior, como tú lo dices, que en claro. general, en los mundos rurales, por ejemplo, a mí me pasa que trabajamos en Santa Rosa y la persona ya no vive ahí, ya está viviendo en otro lugar en Santa Rosa. Y se va moviendo. Hay mucha movilidad en general en nuestra dinámica vital. El Servicio País tiene más de 250 profesionales en todas las comunas, o al menos más de 100 comunas de Chile, y se está abriendo entonces esta convocatoria Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza. ¿Cómo lo tienen que hacer quienes profesionales que estén interesados en participar y hasta cuándo, Lucía? Las postulaciones están abiertas hasta el 31 de octubre. Ya. Así que mucha atención, 31 de octubre es la fecha tope. ¿Y en la página? Es www.serviciopaís.cl. Ahí van a encontrar un link donde dice postula aquí. Postulan ahí con en profesionales, la convocatoria. Y ahí tienen que llenar todos sus antecedentes curriculares. Tienen que subir también su carnet de identidad, la fotocopia de título. Son para profesionales, y esto es importante, de carreras de al menos 8 semestres. Ya que a veces nos preguntan... Titulado ya, ¿no? Titulados, sí, profesionales. titulados, exacto. Ya. Recién titulados, pero de 8 semestres. Porque ¿Qué carreras, por ejemplo? Y de todas las carreras, Ya, todas, Cristian. Sí, todas. por ejemplo, acá nosotros necesitamos ingenieros agrónomos, Profe, que hagan matemáticas. abogados, también tenemos profesores que han postulado, tenemos administradores públicos, tenemos del área social, psicólogos, antropólogos, sociólogos, periodistas también nos han postulado. Hoy día también los ingenieros civiles hidráulicos, por ejemplo, cuando trabajamos en temas de agua con los comités de agua potable rural, ingenieros comerciales o toda la área de la administración es muy clave cuando queremos potenciar emprendedores, grupos de agricultores, pescadores artesanales en temas de comercialización. La verdad es muy amplio lo que... Y ese para un trabajo de un año. Dura un año. Arquitectos, los materias de habitabilidad, constructores civiles, ingenieros en construcción. En Colchane recuerdo que tuve un ingeniero en construcción que se fue a trabajar, ya apoyó mucho a muchas acciones ahí arriba. Y para postulación de proyectos también de financiamiento público, también ayudan los ingenieros comerciales. Todo eso, o sea, todos nuestros profesionales tienen que apalancar recursos y eso significa generar proyectos junto a las comunidades. Lucía Silva, directora regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza, acá en Tarapacá, hablándonos de esta convocatoria que hay del Servicio País para profesionales jóvenes en todo el territorio. Convocatoria abierta hasta el 30 de octubre. 31. Hasta el 31 de octubre. ¿Qué se nos queda por decir respecto a la situación de pobreza que tiene Tarapacá y cómo ustedes se acercan también a las autoridades actuales para poder, lograr algún trabajo conjunto? Yo celebro que hoy día las autoridades, yo veo que hay interés por querer articularse con el mundo del tercer sector o de las ONG, nos han llamado para poder generar proyectos en conjunto. Hoy día hay muchas cosas que tenemos que atender. Yo hoy día quiero insistir a lo mejor en 2 temas. Primero, mirar a la región considerando su territorio rural. El desarrollo de la región no se puede pensar sin considerar el territorio rural. Ya no podemos ser tan centralistas, todavía seguir siendo tan centralistas en Tarapacá. Otro aspecto tiene que ver con la participación, los trabajos a nivel más comunitario, las problemáticas que hoy día están resintiéndonos las personas, por ejemplo, en materias de inseguridad. No solo se van a combatir en materia de la fiscalización, lo que pueda hacer Carabineros en materia de control. Hay mucho trabajo en materia de prevención con un enfoque comunitario. Y yo creo que ahí hay que reactivar a nuestra comunidad. Nuestra comunidad después de pandemia se replegó en las casas. Volver a salir no ha sido fácil, más todavía en este contexto. Pero si no empoderamos a nuestras comunidades, si no logramos ver que ellas también tienen un rol en asociarse, en compartir, en conocer al vecino, en participar en sus organizaciones de base, va a ser mucho más complejo.
Yo creo que ahí hay un tremendo desafío nuestro también, y desde la sociedad civil y también desde el Estado, de cómo impulsamos este tipo de programas. El lugar con mayor pobreza en Tarapacá, ¿cuál es, de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, dónde se está ese foco? Si estamos hablando de pobrezas más ¿Urbana? Duras, ¿Mm? o en términos de cifra, Sí. te está hablando de las comunas que te mencioné, Colchane, Guara, Camiña, Las más pobres. son las más pobres en nuestra región. Pero también hay una percepción y hay una pobreza, te diría, va a ser un poco romántico, del alma, de la desesperanza, más subjetiva, que yo la veo más en los sectores urbanos y en los sectores obviamente más periféricos de la ciudad. Y estamos hablando de una pobreza no solo material, ¿no? Sino que también un poco, como digo, de esta desesperanza aprendida. Claro. Y ahí es más complejo trabajar. Y lo que tú decías, pues, la falta no solamente del ingreso mensual o el ingreso diario, sino también la falta de acceso a los servicios básicos, la y sobre educación, todo la salud. los lugares cuando son aislados territorialmente y segregados, sienten que tienen menos acceso a ello y por lo tanto se sienten más vulnerables que el resto. Lucía Silva, directora regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y esta convocatoria abierta para los profesionales que se quieran sumar a esta iniciativa que ustedes realizan todos los años y que abren este abanico de posibilidades también de ir a uno u otro punto del país. Ahí eligen los profesionales a dónde se van. Dicen, no, me gustaría ir a Valdivia. Mira, ellos pueden poner 3 regiones de preferencia. Ya. Se intenta tratar de acoger esa preferencia, pero hay ocasiones donde a lo mejor, por ejemplo, el año pasado había muy pocos ingenieros comerciales, había que distribuirlo en todo Chile, así que algunos que ni siquiera pensaban venirse al norte, en el norte están, porque no pudimos escoger su preferencia. Solo quería cerrar algo, Sí, Cristian, diciéndote, nuestro enfoque también no es solo desde la precariedad o de la carencia, es mucho desde los recursos. Y si bien te decía que estas comunas tienen los indicadores más pobres, más altos de pobreza, yo creo que son las que tienen más potencialidad y más recursos también. Así que se empoderen más esas comunidades porque tienen mucho por todavía querer desarrollar. Lucía, que te vaya muy bien. Buenos días. Muchas Chao. gracias. Chao, Cristian. Escuchas Radio Urbano con Hombre de Radio.